Qué curioso que el Señor está dando un último mensaje a su pueblo. Ese pueblo que estaba en estas condiciones que acabo de describir. Pero qué curioso que Dios habla de la ofrenda. Y habla de una ofrenda de justicia. Y en ese último mensaje, 400 años antes del silencio, le habla del diezmo. Aquí está pasando algo y tenemos que escudriñar en esta mañana, porque lo debemos escudriñar como historia o lo debemos escudriñar como nuestra vida actual, porque creo que las características que les acabo de leer se parecen mucho a las características de este tiempo que vive el pueblo de Dios. Entonces debemos escudriñarlo como parte de nuestra vida actual, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y la palabra de Dios es la palabra de Dios del Génesis hasta el Apocalipsis. Y algo el Señor siempre quiere enseñarnos a través, bien sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Amén. La última súplica de Dios hacia su pueblo. Y precisamente habla de una ofrenda de justicia. Y habla del diezmo. Pero también habla de una purificación que Él hace como Dios a su pueblo. Como una refinación, una afinación del pueblo. Y habla de una correspondencia del pueblo hacia Dios, trayendo una ofrenda de justicia, trayendo un diezmo, cumpliendo con una ley. Pero también el Señor, aparte de eso, les promete que van a estar protegidos y que van a recibir bendición hasta que sobreabunde, aún en medio del caos que se vivía alrededor. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo. Hace un llamado. Es más, no un llamado, da por hecho, porque dice, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Un llamado de Dios a tomar en serio la purificación que el Señor hace con todo aquel que voltea su mirada hacia Él. Un llamado a que realmente le demos el verdadero significado a lo que Dios es capaz de hacer en tu vida y en mi vida. Separa la escoria, separa lo inmundo, separa lo sucio y purifica y afina cada día nuestras vidas. Ese Dios todopoderoso, pero también Dios de oportunidades, hace un último llamado ante 400 años de silencio. ¿Sabes lo que es 400 años de silencio de parte de Jehová? Para un pueblo que muchos hacían era lo que Dios a través de sus profetas le indicaba al pueblo. Ahora el Señor se va a callar 400 años. Y ahí está narrado en el capítulo 3, donde dice la palabra de Dios, que inicia en ese texto 1 y dice que vendría el que había de venir. Está haciendo un último anuncio. El que había de venir, pero antes de eso vendría un mensajero. ¿Quién era el mensajero? ¿Quién era el mensajero? Juan el Bautista. Ustedes están en teología muy bueno, ¿vale? Qué bueno. El mensajero vendría, que sería Juan el Bautista, llamando a hombres al arrepentimiento. Eso lo dice Malaquías para entrar, para llevarnos al escenario de lo que él quiere decirle al pueblo de Dios. Es en ese momento cuando Dios va a callar y van a pasar 400 años en medio del caos y el desastre en que estaba el pueblo de Dios. Y vendría el que había de venir y dice Señor con S mayúscula. ¿Qué quiere decir? ¿A quién se está refiriendo? Al que anunció Juan el Bautista. Vendría Cristo. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y cuando venga va a ser como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Qué hace el jabón? ¿Qué hace usted cuando está en la batea y agarra la ropa y que hace el jabón? Esa ropa que se manchó de grasa, que se llenó de juguito de carne, que se llenó de mantequilla, que se llenó de inmundicia, de suciedad, de algo. Usted agarra el jabón
Cristi es fanática de la lavada. Todos los días lava. Una cosa que tiene impresionante. Es el rincón favorito de ella. Usted habla con ella y escucha el chorrito al fondo. Haga la prueba, va a hacerle un mensaje. Va a escuchar el chorrito al fondo. Jabón de lavadores. Así es Jesús para tu vida y para mi vida. Jabón de lavadores. Anunciado como el purificador. Vino a traer algo distinto y se sentará, dice la Biblia, para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, limpiará, los afinará como el oro, como la plata, y ellos van a traer a Jehová en correspondencia a esa obra purificadora, limpiadora que iba a hacer el Señor. Iban a traer a Jehová ofrenda de justicia. Ofrenda de justicia. Ofrenda de justicia. Y precisamente en ese contexto de la ofrenda de justicia, el Señor hace referencia al diezmo. A un versículo 10 que por allí se usa y se nombra y se ataca y se defiende y crea controversias y crea dudas. Y unos dicen que fue ley, que ya no está antes, que ahora es otra cosa. Y otros dicen que no está vigente. Otros dicen que sí está vigente. Y otros, para justificar y no dar nada para el Señor, dicen que eso era en la ley. Para justificarse y no entregar y ofrendar al Señor de lo que Dios da. ¿Eso es la ley? Ahora es por gracia. Y es un tema controversial, pero precisamente está en el contexto de la ofrenda de justicia. Porque el Señor, como Dios soberano, estaba viendo a un pueblo que estaba siendo indiferente ante la ofrenda que debía dar delante del Señor. Y dentro de esa multitud de ofrendas, que es la vida, el servicio, mis dones, mis talentos, mi tiempo y todo lo que puedo ofrendar al Señor, estaba el diezmo como una ley de parte de Dios que también se había dejado a un lado. Y si yo dejo a un lado la ley de Dios para ese entonces en ese pueblo, estaba mal, porque estaba desobedeciendo a la ley que Dios había establecido en su palabra. ¿Estamos bien hasta acá? Hermano, el que busca a Jesús, el que va tras Jesús, como dice la Biblia, a quien deseáis vosotros, muchos comentaristas dicen que fue un comentario sarcástico del profeta. Porque dice, o sea, dejaron de diezmar, dejaron de ofrendar, pero a quien deseáis. Te amamos, Señor, pero no cumplían con lo que tenían que cumplir. Entonces dice, al que deseáis vosotros, hermano, en Él encontramos el bien. En Él encontramos purificación en nuestras vidas. En Él encontramos un cambio de perspectiva. En Él encontramos sentido común. En Él encontramos un cambio de pensamiento. En Él nos hacemos verdaderamente personas y buenos ciudadanos. En Él nos hacemos mejores personas. En Él nos hacemos seres conscientes, cuerdos. En Él somos sobrios. En Él tenemos cordura. En Él somos mejores personas. Deberíamos ser mejores personas porque eres el purificador que se sienta como jabón de lavadores a limpiar y a separar la escoria de nuestras vidas. Él vendrá a distinguir a los hombres, a limpiarlos, a afinarlos. Él viene y ha venido a nuestras vidas a hacer algo distinto, a sanar la enfermedad en nosotros. Pero no solamente la enfermedad física, sino la enfermedad del ego, la enfermedad del orgullo, la enfermedad de la falta de perdón. Ayer vimos una película excelente acá acerca del perdón. Excelente, hermosísima. Todo lo que es capaz de hacer el perdón en nuestras vidas. Él vino a hacer una cantidad de cosas en nosotros. ¿Y cuál es nuestra correspondencia hacia el Señor? ¿Será una ofrenda de justicia? Y cuando hablamos de ofrenda de justicia, es una ofrenda justa que corresponda a lo que Él me ha dado a mí.
Cuando hablamos de una ofrenda de justicia se refiere a una ofrenda que sea correspondiente a los favores que yo he recibido de mi Dios. Que me ha sanado, que me ha limpiado, que me ha ayudado, que me ha librado del mal, que me ha sacado de las garras del mismo diablo, que me ha sacado del lodo cenagoso, que ha restaurado mi familia, que ha restaurado mi vida, que me sacó de la brujería, que te sacó de la hechicería, que te sacó del desorden sexual, que te sacó de la celopatía, que te sacó... Nos ha sacado de tantas cosas, ha actuado como el purificador, nos ha limpiado, nos ha restaurado, ha hecho tantas cosas en nuestras vidas. Entonces dice el profeta, ellos traerán ofrenda de justicia delante de Dios. Ellos traerán ofrenda de justicia. Él se sentará como refinador, como purificador, como limpiador y va quitando las escorias. ¿Te gustaba el chisme? Tiene que irse y va separando. ¿Te gustaba la mala intención? ¿Te gustaba la adivinación? Ya no vamos a la adivinación. Ya no voy a consultar al brujo. Ya no voy a consultar al adivino. Ya no voy a meter chisme. Ya no voy a levantar calumnia. Ya no soy una persona iracunda. Ya no soy el peor del vecindario. Ya no soy el chismoso del edificio. Ya no soy, porque Cristo comienza a purificar nuestras vidas día a día y poco a poco. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Será una ofrenda de justicia? ¿Damos una respuesta a ese trabajo limpiador y purificador que Dios hace para con nosotros? Hermanos, si en nosotros no ocurre eso que es capaz Jesús de hacer en nuestras vidas, no estamos dejando actuar el poder de Dios en nuestras vidas. Debe haber un cambio. Debe haber una transformación, debe haber una evidencia, debe haber algo tiene que haber pasado en nuestras vidas o tiene que estar pasando en nuestras vidas por haber alcanzado la gracia de aquel que fue a la cruz por mí y se convirtió en mi fuego purificador y en mi jabón de lavadores. Ahora bien, dentro de este contexto, el profeta habla de esa ofrenda de justicia. Recuerden que inicialmente les digo que era un tiempo de burladores, de gente que estaba dejando a un lado la ley que Dios había dejado, de gente que estaba mezclándose. Por eso tenemos como iglesia, y cuando digo iglesia, no me van a responsabilizar a Cristian a mí solamente, como iglesia, lo que está en la escuela bíblica, como iglesia todos debemos cuidar la iglesia de Cristo. Necesitamos cuidar la iglesia de Jesús, que no se mezcle, que no se traiga otras costumbres, que no se traiga otras cosas, que no se haga... Tenemos que estar cuidando todos. Y si yo mismo me estoy desviando, tengo que reaccionar. Y necesito cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que es la iglesia del Señor. Porque por una cosita ya todo comienza a... Y eso es lo que pasaba en este tiempo. Se dejaron leyes y se dejaron ordenanzas de Dios que Dios había dado al pueblo. Y por ejemplo, el Señor precisamente en ese penúltimo capítulo del Antiguo Testamento hace referencia a una ley importantísima para el pueblo, como era la ley de los diezmos. Y será grata a Jehová esa ofrenda. A ese purificador será grata la ofrenda de justicia que el pueblo iba a entregar. Hermano, yo le voy a decir algo. Yo deseo que mi ofrenda delante de Dios sea grata. Yo deseo y necesito, hermano. Es más, yo lo necesito. Yo, Juan Carlos Reyes. Yo necesito que mi ofrenda delante de Dios sea grata. Porque si no, estoy perdiendo el tiempo, hermano. Yo ayer veía el movimiento que había aquí en la iglesia, gentío trabajando, los jóvenes agarrando, alando silla, convirtiendo el templo un momentico en lo que usted ve hoy, que ayer no era lo que estaba. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo cada persona
Y dentro de todo, Cristi dijo, necesito un voluntario para los baños. Había gente, jabón, cloro a los baños, lavando los baños, ofrendando a Dios su servicio, ofrendando a Dios su capacidad, ofrendando a Dios su tiempo, ofrendando a Dios lo que podía dar en su momento. Porque necesitamos corresponder a Dios lo que Él hace por nosotros. Y ese mensaje de la ofrenda y el diezmo, para muchos hoy es ambiguo. Para muchos hoy les parece indiferente. Muchos lo adulteran. Muchos lo adoptan o lo adaptan a su conveniencia para enriquecerse, para valerse de los hombres y mujeres que van a una iglesia y quitarle su plata. Pero nosotros necesitamos desear que nuestra vida, nuestra ofrenda, lo que entregamos al Señor, sea realmente de justicia, que sea justa, que sea correspondiente a lo que Dios ha hecho por mí, a lo que el Señor ha hecho en mi casa, a lo que el Señor ha hecho en mi familia, a lo que el Señor ha hecho en mi vida personal, a lo que el Señor ha hecho en ese momento cuando me diagnosticaron una enfermedad, a lo que el Señor ha hecho en ese momento cuando he pedido solicitud a la iglesia de que ore por mí. Está toda una iglesia abocada orando por mí. Yo necesito corresponder a Dios, corresponder al Señor con lo que Dios me ha dado como una respuesta automática a todo ese favor que Dios ha tenido para conmigo. Y es que eso es ofrendar. Ofrendar es ofrecer. Y antes del diezmo el Señor lo nombra como una ofrenda de justicia. Ofrendar es ofrecer, y en el ámbito bíblico es regalar, dar. Y los hombres de esa generación se habían apartado. Y por eso el Señor en su misericordia hace un llamado amable y dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse, que ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Mira el Dios perdonador, a ese Dios que acabamos de alabar hace ratito. Qué paciente, qué misericordioso, oportunidad tras oportunidad. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y dice, ¿qué le dijeron? ¿En qué tenemos que volvernos si estamos bien? Y es que esa es una conducta humana normal. Pensamos que estamos haciendo las cosas bien y necesitamos aplicar nuestra conciencia para realmente saber si estamos haciendo las cosas bien y si estamos cumpliendo con los mandatos que Jehová ha hecho a su pueblo. Porque malentendemos el término gracia. Malentendemos el término gracia y la gracia que Dios ha tenido para con nosotros. Y nos damos lo que nos corresponde a nosotros dar por ser hijos de Dios, por agradecimiento, por ser justo con lo que Dios ha dado a nuestras vidas. Por eso el Señor hace mención y dice y habla de la ofrenda de justicia. Él debe ser el primer lugar en nuestras vidas. ¿Queremos comodidad? ¿Queremos estar tranquilos? ¿Queremos tener paz? ¿Queremos vivir estables? Él hace una promesa en su palabra. Pero primero dice, cumple con lo que debes cumplir. Y abriré la ventana de los cielos. Y tendrás bendición hasta que sobreabunde. Pero ¿cuál es el contexto de todo eso? Vendrá aquel que te afinará, que te limpiará. Y aunque tú consideres que estás haciendo las cosas bien y vas a decir en qué hemos faltado, no importa, vuélvanse a mí, que yo me volveré a ustedes, que yo los libraré y los guardaré de aquel que quiera hacerles daño, pero cumpla con las leyes, traigan sus diezmos. Le decía el Señor a ese pueblo en ese momento. Quiero ser claro. Le decía al Señor a ese pueblo en ese momento, porque era una ley, obviamente. Pero mi hermano, forma parte de la ofrenda de justicia que el pueblo tiene que dar al Señor como correspondencia a todo el favor de Dios que Dios ha hecho con su pueblo. El Señor le recuerda a ese pueblo que estaba fallando en sus leyes, y entre las leyes que estaba faltando y fallando en la ley del diezmo.
Sí, como lo escucha. Ay, pero es que en la iglesia hermano, nunca se ha hablado de eso, pero hay que hablarlo, porque hay que recordarlo, porque es palabra de Dios. Y es parte de la palabra de Dios. Y aunque no lo vigilamos y no hacemos seguimiento, porque no es nuestro punto central es Cristo, cristocéntrico, pero forma parte del deber cristiano, ofrendar justamente delante de Dios de lo que Dios nos ha dado. Ofrendar delante de Dios como una ofrenda de justicia lo que Dios nos ha dado y nosotros hacerlo en correspondencia a todo el amor y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso Él dice, traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a ese pueblo en ese momento? Cumpla con su deber. Cumpla con las leyes. Cumpla con lo que le he ordenado al pueblo. Y si quieres me pruebas. Eso es lo que está diciendo el Señor al pueblo, hermano. Si quieres me prueban que si tú cumples, vas a tener respuesta de mi parte. Simple y llanamente. Eso. Cumple y vas a recibir una respuesta de mi parte. Abriré las ventanas de los cielos. ¿Y qué respuesta vas a recibir? Reprenderé también por vosotros al devorador. No solamente si cumples con tu deber, yo te voy a abrir la ventana de los cielos y te voy a bendecir, sino que te mantendré bajo una protección especial. Reprenderé por vosotros al devorador y no destruiré el fruto de tu tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones te van a decir, bienaventurado, oye, eres favorecido, eres una persona distinta, vas a ser deseable, te van a ver y van a decir, wow, esta persona es distinta porque cumple con su Dios, según lo que Dios ha hecho en su vida. Él cumple y es obediente y entrega lo que Dios le ha dado, le entrega lo que corresponde al Señor. Y esto para entenderlo, hermano, yo voy a ir a los tiempos antiguos un poco y voy a explicarle de qué se trataba el diezmo. Porque lo escuchamos y el diezmo, si son 100 bolívares, yo le doy 10 a la iglesia para que el pastor se compre el carro, para que el pastor coma y le compre el teléfono a los hijos. No. El diezmo tiene un trasfondo y es bíblico. Es un trasfondo bíblico. Totalmente bíblico. Y en ese tiempo, en la ley del diezmo, habían 3 tipos de diezmo. 3 tipos de diezmo. 3 tipos. El primero, Moisés lo establece como una 10ª parte de los frutos adquiridos. No solo los frutos, sino las vacas, los ovejos, las tenencias. Si tenías 20 vacas, tenías que dar 2 vacas. Si tenías 100 ovejos, tenías que dar 10 ovejos. Y esa entrega era un reconocimiento que tenía que hacer el pueblo de Dios como una demostración de que Dios, quien había dictado la ley, tenía dominio supremo de todas las cosas. Y dice Levítico 27:32, el diezmo será consagrado a Jehová. O sea, la persona agarraba de sus 10 vaquitas, su vaquita, y la consagraba a Jehová. Agarraba, tenía yo no sé cuántas hectáreas sembradas, la 10ª parte, eso era consagrado y se entregaba como diezmo. Había un segundo diezmo. Se realizaba después del primer diezmo, imagínense eso. Tenía 10 vaquitas, entregaba una. Había un segundo diezmo que había que entregar.
Eso es la ley, hermano. Eso es la Biblia. Eso no es el libro gordo de petete. Eso es la Biblia. De hecho, está establecido en Deuteronomio 14, 22, 23. Diezmarás para que aprendas a temer a Jehová todos los días. El segundo diezmo se realizaba después del primer diezmo. Se calculaba sobre el restante, imagínense. Sacaba el diezmo, le quedaba una parte y sobre esa parte calculaba otro diezmo. Usted dirá, menos mal que tiene el periodo de la gracia. No se adelanta. Y había un tercer diezmo. Había un tercer diezmo. Deuteronomio 14, 28, 29. A fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos. Es decir, después que diezmabas frecuentemente, cuando pasaban 3 años, sacaba la 10ª parte de lo que había obtenido y otra vez ese 10% iba para el Señor consagrado a Dios. ¿Y a quién iba ese dinero? ¿A quién iba esas propiedades? Mira quiénes iba. A los levitas, los que guardaban el templo. Es decir, ellos lo mantenían en el término actual. Ellos lo sostenían. Eran los adoradores de Jehová. Eran los que mantenían el templo. Las cortinitas, la cosa. Eran sostenidos por ese diezmo. Es decir, era como un sistema tributario, ¿cierto? Te paga impuestos y el impuesto le acomoda las calles. Eso es lo que esperamos todos. Entonces, era como un sistema tributario, ¿sí? Esos levitas eran personas que se dedicaban al trabajo del Señor. Y como se dedicaban al trabajo del Señor, de eso que Dios le daba al resto del pueblo, diezmaban una vez, diezmaban 2 veces, diezmaban 3 veces cada 3 años y entregaban todo eso para el sostenimiento de la obra de Dios. Era una ley para el pueblo de Israel. Y con ese diezmo se sostenía a la viuda, al huérfano, al desamparado, al enfermo, los gastos del templo. Se financiaban las actividades y las festividades que había en el pueblo judío. Si había fiesta, todas las fiestas que están en la palabra, esas fiestas se sostenían con el diezmo que daba el pueblo de Dios. Y aunque no era un sistema tributario, actuaba como tal. Ahora yo me pregunto, y leyendo acerca de todo esto, decía, Señor, ¿y por qué entonces? ¿Por qué lo estableciste como ley? Porque debía obligar al pueblo. El pueblo debía ser obligado a entregar esa parte de su dinero. Porque si no lo establece como ley, la gente no lo iba a hacer. No iba a diezmar. No iba a entregar lo que el mismo Dios había hecho por ellos. Lo que el mismo Dios había puesto en sus manos, lo que el mismo Dios les había bendecido, ellos no lo iban a soltar. Y allí es donde el Señor habla de la ofrenda de justicia, de que había que ser justo, corresponder a lo que Dios había hecho por su pueblo. Y si el Señor había hecho por su pueblo y le había dado animales y le había dado tierras y le había dado medios, el pueblo debía corresponder según lo que Dios le había dado a ese pueblo, a ese templo, a esas fiestas, a esos levitas, a esos servidores y a todo lo que tenía que ver con las cosas del Señor. Y debía establecer un porcentaje, porque si no lo hacía, iba a pasar lo que pasa hoy día. Queremos tomar el diezmo como que no está vigente y nos damos al Señor. Y nos damos a la obra de Dios. Y no diezmamos, pero tampoco ofrendamos. Y primero salgo de mis gastos y salgo de mis necesidades. Y no le doy importancia a la importancia para Dios, que es que nuestro corazón suelte de aquello que Él mismo nos ha dado. Y que seamos dadores a la obra de Dios.
y que seamos dadores a ese sitio donde vamos y recibimos enseñanza de la palabra, a ese sitio donde vamos y recibimos del poder de Dios, a ese sitio donde llamamos cuando tenemos una dificultad para que oren por nosotros y oran por nosotros. Eso se llama ofrenda de justicia, corresponder a lo que Dios me ha dado, yo correspondo, porque soy consciente que Dios ha hecho una obra conmigo maravillosa, me ha limpiado, me ha purificado, me ha ayudado, me ha sanado. Entonces, de lo que Dios me ha dado, de ese tiempo, de esos talentos, de esos dones, pero también de esos ingresos, yo doy como ofrenda a Dios, porque Él se lo merece, porque su obra se lo merece, porque su iglesia se lo merece. Como prioridad. Cuando soy agradecido de lo que yo recibo, aparto la porción que pertenece a Jehová. Aparto lo que pertenece a Él. Pero si nos llenamos nosotros de lo que nos dicen los alrededores, de lo que está alrededor, las falsas doctrinas, de cualquier cantidad de cosas, de lo que dicen las redes sociales, y entonces usted agarra y de repente va a apartar de lo que Dios le ha dado. Pero entonces se le viene a la mente, bueno, pero ¿y ese dinero a dónde se va? A usted no le debe importar, hermano. A usted le debe importar es de lo que Dios le ha dado, entregar a Dios. Entregar a Dios de lo que Dios nos ha dado. Entregar a Dios una porción de lo que Dios nos ha dado. Y de eso se trata la ofrenda de justicia. De un pueblo que debía corresponder. Y el Señor se lo estaba advirtiendo. ¿Por qué? Porque venía un periodo de silencio. Ya Jehová no iba a hablar durante 40 años. De 400 años. En 400 años pasan 5 o 6 generaciones. Y el Señor necesitaba decirle al pueblo, cumplan con la ley. Vendrá un mensajero. Y luego viene el purificador, quien te va a ayudar, quien te va a limpiar, quien te va a sanar, quien te va a purificar, quien te va a dar un lugar distinto. Pero cumple. Y hay un momento en que tú vas a decir, pero estoy cumpliendo, y no estás cumpliendo, porque por ejemplo, trae los diezmos al alfolí. Ahí los agarró Jehová en la bajadita. Y Jehová, como es un Dios tan misericordioso, no lo estaba haciendo por imposición. Le dice, y me prueba si quieres, pruébame. O sea, si quieres, hazlo, pero si tienes duda, pruébame, hazlo, y tú verás que abriré la ventana de los cielos, que traeré bendiciones hasta que sobreabunde. Pero no solamente eso, sino que reprenderé al devorador, a ese devorador que anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Va a estar reprendido y vas a estar en medio de muros de fuego de parte mía. Aleluya. ¿Y sería posible que en ese entonces el pueblo de Dios practicara esa disciplina sin que Dios la impusiera? No lo iba a hacer, hermano. Porque es que hoy no se hace. Hoy nos hemos aprovechado de la gracia. Hoy nos hemos aprovechado de que el Señor no habla en el Nuevo Testamento del diezmo directamente. Y nos hemos aprovechado de eso para dar cuando nos queda algo. El billete más roto que no me aceptan en la bomba de gasolina, lo meto en el alfolí. Ahí tenemos un poco de billetes que no nos sirven. Eso no sirve. El billete más roto que me devolvieron los chinos, ese es el que ofrendo. Saco mi presupuesto familiar y de lo que me queda es de lo que doy, pero vengo a la iglesia y muchas veces hasta a criticar lo que se hace. A criticar que se vende una torta para poder sostener la iglesia. Pero no diezmamos, no ofrendamos, sino damos lo que tenemos que dar. Aplaudo al Señor. Que sea fuerte al Señor el aplauso. El diezmo es un tema controversial, sí lo es.
Pero el Señor lo menciona en el momento clave, donde hace la última advertencia a su pueblo. Malaquías 3, el último libro del Antiguo Testamento. ¿Por qué lo hace antes de su silencio? Porque le estaba advirtiendo a un pueblo que necesitaba ser dador con justicia, necesitaba ofrendar con justicia, necesitaba corresponder. Quería bendición, quería protección, quería sanidad, quería cuidado de parte de Jehová. Cumple con lo tuyo. Haz lo que tienes que hacer para que la obra de Dios pueda seguir caminando en el tiempo y pueda la obra de Dios seguir extendiéndose. Tengo un grupo de hermanas que voy a tenerlas aquí adelante porque están extasiadas. Tengan acá adelante para que anime la barra. Aleluya. Habían razones por las cuales se estableció el templo. Ahora yo quisiera que ustedes me digan a mí si esas razones, habían razones por las cuales se estableció el diezmo. Yo quisiera que cuando se las voy a leer a usted me diga a mí si esas razones no existen hoy día y si no es necesario que el pueblo, no quiero diezmar porque no quiero, porque la Biblia no lo dice en el Nuevo Testamento, pero hermano, necesitamos presentar delante de Dios la ofrenda de justicia. Y ahí tenemos una referencia en la ley. Ahí está una referencia. De todas maneras, la perspectiva neotestamentaria va a ser la clase de la semana que viene. Porque esto pica y se extiende. Amén. La perspectiva neotestamentaria. ¿Cómo enfrenta Pablo el tema? Eso es la semana que viene. Estamos aquí en Malaquías. ¿Por qué se estableció el diezmo? ¿Por qué el Señor lo estableció en su palabra? Fíjense, para el mantenimiento de los templos. ¿No necesita este edificio mantenimiento? Para los gastos propios del templo. ¿No necesita este edificio mantener 18 aires acondicionados? 18, hermano. Y mantenemos uno y vamos para el otro. Y gracias al Señor que el hermano que repara el aire acondicionado da su ofrenda de justicia y lo hace muchas veces, en su mayoría de los casos. De su trabajo lo da y lo ofrenda al Señor. Si no, no pudiéramos. Necesidades del pueblo. Eso usted cada uno lo sabe. Cómo la iglesia enfrenta muchas veces situaciones que usted en lo particular puede vivir. Porque hay que participar de alguna manera. Así sea con una curita, pero algo la iglesia hace. Y toda la vida ha sido así. Porque los que están aquí de hace muchos años, habían quienes se paraban aquí y la pastora de allá arriba, en un bogotico les lanzaba la ofrenda para comprar medicamentos. Porque esa ha sido la iglesia del Señor, dadora siempre, ayudadora. Y creo que casi todos acá, los que tienen tiempo y también los más nuevos, son testigos del carácter dador de la iglesia de toda la vida. Y para eso lo hacía en aquel tiempo. Para eso Dios lo estableció como ley. Para poder sostener la obra de Dios en la tierra. Para sostener las actividades propias de la iglesia. ¿Qué actividades propias? Habían fiestas ordenadas por el Señor. Y obviamente en esa fiesta, me imagino que tenían que comprar telas, tenían que hacer cosas, instrumentos, y todo eso había que decorar, había que poner las florecitas aquí bonitas. Ay, no, pero no me gustan esas flores, me gustan más las azules, porque somos expertos. Criticamos, pero no hacemos. Pero ¿dónde están las flores, hermano? Tráigala, que usted quiera, tráigala esa. Ofréndela, como una ofrenda de justicia delante de Dios. Hermano, pero es que somos terribles. Y necesitamos realmente, nosotros como pueblo de Dios, ser partícipes de la ofrenda de justicia del Señor. Corresponder a Dios. Hermano, hay momentos en que mi esposa y yo
Somos seres humanos y no tenemos fuerza para venir acá a la iglesia. Y usted nos ve aquí parados. Y usted no sabe qué hay detrás de esa cara sonriente y maquillada la de ella, porque yo no me maquillo. Y a veces no podemos disimular el cansancio. Y algunos de ustedes me acercan y me dicen, no, estás cansado, sí, te he agotado. Pero mi tiempo para el Señor es mi tiempo para el Señor. Así el único día que yo tenga descanso, sea el domingo me vengo a la iglesia. El domingo le sirvo al Señor. Porque necesito corresponder a Dios tanto que ha hecho por mí. Tantas cosas que me ha dado. Con tantas cosas que me ha bendecido. Y otra de las cosas por las cuales se usaba ese diezmo era para sostener a los levitas. Los servidores de Dios, los servidores del templo eran sostenidos por el diezmo. Es decir, que si yo mañana pasado me quedo sin empleo y la iglesia me sostiene, hermano, eso no es antibíblico. Pero tranquilo que yo no lo voy a hacer, yo estoy muy joven todavía, yo trabajo. Pero es bíblico, porque hay que sostener al que mete mano y mete hombro a la iglesia, a las cosas del Señor. Aquí tiene que haber un guardián, alguien que esté pendiente de las cosas, que organice la iglesia. Y si la iglesia le sostuviera, aquí no se sostiene a nadie, porque no damos para eso. Pero si la iglesia sostuviera a alguien que se encargara de todo el trabajo dentro de la congregación, hermano, eso no es criticable, porque es bíblico. Porque tiene una dedicación exclusiva. ¿Vieron que si hay que aplicar la conciencia en este tema? Hay que aplicarla. Hay que aplicarla. Hace años cuando nos nombraron de pastores a mi esposa y a mí, en ese entonces yo tuve un crédito de mi trabajo, porque yo tengo muchos años trabajando en la empresa donde trabajo. En enero cumplo 30 años. Gracias al Señor. Y he tenido siempre un buen trabajo, gloria a Dios, que me ha sostenido durante toda mi vida, desde 17 años. Y me acuerdo que yo me compré un vehículo. Y el día que yo llego con mi vehículo, que estaba así todo nuevecito, con sus plásticos y todo eso, es un crédito que me dieron a mí en mi trabajo. Pero acabamos, Cristi y yo, de recibir el pastorado en la iglesia. Y me acuerdo que un hermano se me acerca. Mano, también le ha ido en ese poco tiempo el pastor. Porque tenemos eso en la mente y creemos que si ofrendamos le estamos dando al pastor o a la pastora. No, hermano, quitémonos eso. De todas maneras, falta mucha tela que cortar con este tema. Gloria a Dios, porque necesitamos estar conscientes, mi hermano, de lo que dice la palabra es la palabra y no podemos obviarla. Amén. Entonces, todo eso que yo acabo de describir, mantenimiento del templo, gastos propios, necesidades del pueblo, sostenimiento de las actividades, sostenimiento de los levitas, todo eso se hacía en el tiempo antiguo, en la ley. ¿Por qué? Porque era necesario hacer eso. Ahora, ¿es necesario hoy tener un alfolí en la iglesia y recoger ofrendas? ¿Es necesario? Es necesario, hermano. Es necesario nuestra ofrenda de justicia, no solamente en tiempo, en dones, en talentos, sino financieramente también nosotros aportar a nuestra congregación, porque la iglesia tiene edificios, tiene hombres y mujeres que trabajan, hay necesidades, hay enfermedades, hay situaciones en familias, hay situaciones en la iglesia, hay que sostener el piso, hay que sostener los aires, hay que sostener la planta eléctrica, hay que sostener los equipos de música y cualquier cantidad de cosas. Hermano, esa es la iglesia donde usted se congrega el día de hoy, la iglesia ISEGMA. Y aunque no le sometemos, no le obligamos, es parte de nuestro deber como hijos de Dios presentar justamente delante de Dios nuestra ofrenda en agradecimiento y en correspondencia a lo que Él ha hecho por nosotros. Más allá de que hoy el diezmo no sea una ley expresa en el Nuevo Testamento, hermano, debe haber una respuesta de parte del pueblo de Dios el día de hoy. O sea, en la actualidad,
Debe haber una respuesta de agradecimiento al Señor, a esa obra purificadora. Y como yo siempre digo, oye, es el sitio donde voy a formarme. Es el sitio donde voy desesperado y recibo un alimento espiritual. Es el sitio donde voy a alabar al Señor. Es el sitio donde un grupo de hombres y mujeres que quizás no son doctores, pero van y me dan una clase, me dan un curso y me dan una enseñanza. Es el sitio donde aprendo cada día. Es el sitio donde voy y ejerzo los talentos que Dios me ha dado. Oye, ¿por qué no bendigo también ese sitio de la manera como está establecido en la palabra? Debo hacerlo, hermano. Es cuestión de conciencia, de sentido común y de todo lo que a usted le parezca. Debo hacerlo. Indistintamente de lo que hagamos. Ofrenda de justicia no es solamente ofrendar el tiempo. No, pero ya yo ofrendé al Señor ya mi tiempo. Soy maestro, soy diácono, soy músico, soy pastor y ya ahí le estoy dando mi diezmo. No, hermano. Distintamente de lo que hagamos en todas las áreas de nuestra vida, debemos ofrendar al Señor justamente de acuerdo a lo que Él me ha dado. Me dio un talento, ofrendo talento. Me dio sanidad, entonces ofrendo el tiempo que estoy sano para el Señor. Me dio dinero, ofrendo el dinero de lo que Dios me ha dado. Me dio tiempo, ofrendo de mi tiempo. Me dio capacidad para relacionarme, evangelizo y dedico tiempo al Señor. Necesito presentar delante de Dios una ofrenda justa que corresponda a lo que Dios ha dado a mi vida. Una ofrenda justa que no solamente es financiera, sino que es mi trabajo para el Señor, sino que es mi servicio para el Señor, sino que es mi tiempo para el Señor, pero también es de lo que Dios me ha dado, también lo que a Él le corresponde. ¿Por qué la palabra hace ese recordatorio? ¿Por qué el Señor está anunciando de que viene una persona preparando el camino, que viene el purificador, que viene el limpiador? ¿Y por qué el Señor habla del diezmo? Y el Señor habla de la correspondencia que Él va a hacer a ese diezmo y dice que abrirá las ventanas en los cielos. Porque el Señor mira el corazón de nosotros. Y así como nos bendice, ve que hay en nuestras vidas, ve cuán desprendidos estamos nosotros de lo material y de lo que Dios nos ha dado. Y Él veía los corazones y sabía que había muchos que lo cumplían como ley, porque era ley y lo cumplían, pero su corazón estaba lejos. O había otros que no cumplían con la ley. Y al no cumplir con la ley, estaba yendo en contra de la ley de Dios. Ahora yo quiero que nos hagamos unas preguntas, mi hermano. ¿Cómo estamos ofrendando el día de hoy en función de esa ofrenda de justicia al Señor el día de hoy nosotros, nuestro servicio, nuestro llamado, nuestros talentos? ¿O voy a dejar hacer las cosas porque, bueno, Cristi me pasó un día por el lado y me vio como con mala cara? No voy a seguir trabajando en esa iglesia. Porque andamos así. Andamos pendientes quién me ve, quién no me ve, quién me dijo, quién no me dijo, Andamos pendientes de eso, hermano. Me tomaron en cuenta, no me tomaron en cuenta, me dijeron, no me dijeron, me metieron en el listado, no me metieron en el listado. Andamos pendientes de eso. Y no andamos con un corazón delante de Dios. No importa que pase lo que pase, pero yo ofrezco lo que tengo para el Señor. De lo que tengo, le doy a Dios. ¿Cómo estamos correspondiendo nosotros al Señor todo lo que Dios ha dado a nuestras vidas? O le decimos al Señor, no, yo estoy bien. Yo agarré y de lo que aparté del diezmo ese día, agarré y me compré allí una tortica con un refresco y como eso es de la iglesia, estoy diezmando. No, eso no es diezmo. Eso es una compra como que se va para el Hiper Jumbo a comprarse una pizza. Eso es una compra. Mi amor, ¿es o no es? ¿Estás de acuerdo conmigo? Es que es así, hermano. No, pero traje un dinero, entonces agarré y
Lo utilicé le pagué el cineforo. Ya mi diezmo lo gasté en eso. No, hermano, hay que tener disciplina en lo que damos al Señor. Hay que distinguir una cosa de la otra. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo está nuestra generosidad, nuestra ofrenda? Ofrendar es dar. Pueden subir los músicos. Y continuamos, hermano, pero es que eso está en el Antiguo Testamento. No importa. En el Nuevo, aunque lo podemos aplicar a la actualidad, en el Nuevo, venga el próximo domingo. Y allí va a escuchar lo que hablan los apóstoles acerca de el dar para Dios. Y le voy a decir, es más fuerte, es más delicado, es más comprometedor. Porque antes era una ley, la cumplió y ya, ahora no es ley, hermano. Ahora según nuestra conciencia, según hayamos prosperado, ahora es sistemático. Pero está el Señor vigilando cómo está nuestro corazón ante ese diezmo y esa ofrenda. Ahora me llama mucho la atención que no solamente el Señor anuncia a Jesús, anuncia su obra purificadora. Él no dice que con esa obra purificadora de Jesús, Él no anula el diezmo. Él dice, traigan los diezmos al alfolí. Él no está anulando. En ese momento no lo está anulando. Que no se mencione en el Nuevo Testamento no quiere decir que está anulado. Es una medida referencial para el pueblo de Dios. Porque Él habla de Jesús y no dice, cuando venga aquel, olvídense de la ley del diezmo. No, Él dice, traigan el diezmo al alfolí. No lo está anulando, hermano. Escúcheme bien, no lo está anulando. No está anulado. Que no sea una ley obligatoria como en aquel entonces, ya esa es otra cosa. Pero no está anulando. Si usted agarra una parte de lo que usted le ingresa, como diezmo, o el 15%, o el porcentaje que usted quiera, y usted lo da al Señor, eso no es nulo. Está cumpliendo con algo que Dios desde el principio estableció. Ahora bien, no lo hace. Fíjense el contexto donde el Señor desarrolla este tema. Versículo 8. Claro, la conciencia, hermano. Ahora, versículo 8, ¿qué dice? Da un calificativo terrible. Terrible. A quienes no cumplían con esa ley en ese momento. Y dice así, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. No lo hicieron como debían hacerlo. Y cuando no lo hacemos, hay un calificativo que no se lo está diciendo Juan Carlos Reyes, lo dice la Biblia. Robará el hombre a Dios. Porque a Él le pertenece. Porque necesita ver qué hay en tu corazón y en mi corazón. Él necesita ver qué hay allí. Y si yo, eso que corresponde a Él, lo tomo para mí, el Señor hace un calificativo fuerte acá. Robará el hombre a Dios. Nuestra iglesia ISEBMA, ¿qué significa ISEBMA? Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal Maracay. No vigila sus diezmos, hermano. No vigila su ofrenda. Pero es un tema de conciencia cristiana. Es un tema de obediencia a Dios. Es un tema de sentido común del Hijo de Dios. Es un tema que nosotros necesitamos reforzar como iglesia. Por lo menos mi esposa y yo, que recibimos los datos de tesorería para llevar a cabo los gastos y tomar decisiones,
de gastos, de ayuda, hemos llegado muchas veces a la conclusión. Y la conclusión es que hay que reforzar el tema del diezmo y la ofrenda en la iglesia. Porque pareciera que no se está tomando en serio. Y eso se evidencia en el tesoro de la iglesia. Porque usted cree que ella se para aquí al frente y le dice a ustedes, ay, compren la comida, compren esto. ¿Por qué usted cree que lo hace? ¿Por qué usted cree que lo hace, hermano? ¿Usted cree que si una iglesia en pleno con 200 y pico de miembros de lo que recibe, entregara lo que corresponde a Dios, hubiese necesidad de hacer una venta de una torta para comprar un micrófono? No hubiese necesidad. No lo hubiese. Pero hemos tenido que recurrir a un ministerio llamado ProTemplo para poder de alguna manera que usted o la mayoría o un pequeño grupo tenga que llevarse el chocolate a su casa y aportar algo para poder comprar un juego de micrófono o comprar una planta que nos vale $1,000 y pico. Porque nos negamos a obligar a llevar al hermano a que me entregue un sobre y me diga, Egidio, ¿cuánto ganaste? Son 10%, esto es lo mío. Si no, estás en disciplina. Así no lo hacen muchas iglesias. Así lo hacen. Un sobre, aquí Pedro Pérez ganó tanto, 10%, entrega. Yo una vez que fui a una iglesia y me entregaron un sobre así, para mí eso fue, ¿qué es esto? Es algo de usted con el Señor, de nosotros en intimidad con Dios, y queremos conservar eso. Pero necesitamos tener conciencia de que necesitamos entregar al Señor una ofrenda justa, una ofrenda que se acople a lo que Dios ha hecho por mí, por mi familia, por mi vida, por todos los que me rodean. Y dice el Señor, toda esa gente que va a tomar en serio el mensaje de Jesús, que va a corresponder al mensaje de Jesús, toda esa gente que va a hacer lo que le corresponde, aparte de que le abriré la ventana de los cielos, aparte de que tendrán bendición hasta que sobreabunde, aparte de que los guardaré y los rodearé y el devorador va a ser reprendido por mí. Mira lo que van a hacer para mí, dice el versículo 17. Especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en el día en que yo actúe, fíjese hermano, esto no es cualquier cosa. En el día en que yo actúe, los perdonaré. ¿Está buscando a alguien el muchacho? Por favor, diáconos. Ok. Los perdonaré como el hombre que perdona al hijo que le sirve. Hermano, yo quisiera que nos pongamos en pie. Dice Proverbios 29:14. De lo recibido de tu mano te damos. Qué hermoso. Lo que hemos recibido de Dios, necesitamos darle a Dios. No es por mí, no es por la pastora, no es por los diáconos, no es por la iglesia y Segma, es por usted. Es por usted, por usted. Diga, es por mí. Es porque es mi deber. Señor, de lo que yo he recibido, yo te doy. Y habrá respuesta de parte de Dios porque es una promesa. Habrá respuesta de parte de Dios, hermano. Cuando nosotros somos generosos con la obra de Dios, hay una respuesta. No lo deje como última opción. Tómelo como la prioridad, lo primero que usted aparte. No importa, es su pensión que es mínima, que no le alcanza, no importa. Usted aparta para el Señor y usted delante de Dios, Dios conoce el corazón. Y lo va a hacer con alegría. Y lo va a hacer con regocijo. Y lo va a hacer sin pesar. Y el Señor
va a corresponder. Ahora, ¿lo vamos a hacer porque queremos que el Señor corresponda? No. Lo vamos a hacer porque amamos al Señor, porque somos nosotros los que vamos a hacer la ofrenda de justicia de parte de Dios. ¿Y qué hace Dios? Automáticamente da una respuesta, que quizás no es la que buscamos, porque nuestro corazón quiere es ofrendar justamente a Dios de lo que Dios me ha dado. Pero el Señor promete, y es tan bueno, que Él nos corresponde de su manera misericordiosa como es. Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Dios, te adoramos y te exaltamos. Gloria, honra, honor y alabanza, Señor. Padre amado de la gloria, en tus manos, Señor, estamos todos y te pedimos, Dios, que nos ayudes a entender, Señor. Que perdones, Dios mío, si te hemos dejado como última opción, si te hemos querido dar de las sobras, si te hemos dado allí lo más deteriorado, si te hemos dado el poquitico de tiempo allí que nos queda. Perdónanos, Señor, si tenemos dones, talentos, llamados y hemos estado como las olas del mar. Un día arriba, un día abajo. Un día adelante, un día atrás. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a presentar delante de ti una ofrenda justa. Una ofrenda que corresponda, Señor, a lo grandioso, a lo maravilloso que has sido tú con nosotros, Señor. Aleluya. Perdónanos, Jesús. Si hay alguna persona en este lugar que no tenga a Jesús en su corazón, yo le pido que levante su mano al cielo. Y todos los demás sigan orando, hermano. Si hay alguna persona en este lugar que no tenga al Señor Jesús en su corazón, levante su manito al cielo. El que no tenga a Jesús en su corazón. ¿Todos somos cristianos? Diáconos, acérquense al joven que acaba de ingresar y vamos a llevarlo a la oración de fe para que confiese a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga y te guarde. Aleluya. Gloria al Señor. Repite conmigo la siguiente palabra. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Abro mi corazón para que usted entre y guíe mi vida a partir de hoy. Señor, yo creo que fuiste a la cruz para el perdón de mis pecados. Ahora a partir de hoy te pido, Señor, que me ayudes y que me inscribas en el libro de la vida. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos. Damos gracias al Señor por los hermanos que estuvieron con nosotros en el Instagram el día de hoy. Nos vemos en la próxima reunión en el nombre de Jesús para seguir con este estudio de la ofrenda justa delante de Dios. Aleluya.